Bueno, por acá estamos como siempre compartiendo con ustedes todo lo importante que ha ocurrido aquí en Santiago, en el Cibao, en el país y en el mundo. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque hay un tema que ha estado gravitando en la República Dominicana en los últimos días, que también gravitará por los próximos días, porque es de mucho interés y ha tenido mucha trascendencia. Pero sobre todo, lo que ocurra de aquí en adelante es algo que todavía no podemos predecir porque hemos visto posiciones encontradas. Está con nosotros uno de los líderes del sector choferil de nuestro país, el señor Juan Marte, a quien damos las buenas tardes y la bienvenida, quien dirige en nuestra ciudad y en el país la Central Nacional de los Trabajadores del Transporte, CNTTT. Así es que bienvenido, Juan, y nos gustaría que tú empieces hablándonos un poquito acerca de esta situación que se ha presentado, en la que las autoridades han decidido dejar sin efecto lo que era el subsidio que venían dando a los choferes, y que, como decíamos, hay grupos que están a favor, hay grupos que están en contra dentro de los mismos choferes, y me gustaría que tú a nuestros amigos le des tu opinión. Bueno, agradecer la oportunidad que nos confiere al invitarnos a este importante programa. Primero entendemos que el gobierno central, su equipo económico y el Ministerio de Industria y Comercio tienen la calidad y tienen la facultad de decidir en qué dirección otorgan o no subsidios. Es una política que corresponde totalmente al Estado y que está enmarcado dentro de la política económica del gobierno. Nosotros esa acción la respetamos, entendemos que debemos respetarla porque es facultativo del gobierno. Claro. Con mantener el subsidio o quitarlo, no nos lacera nuestro derecho. Ahora, Juan, tú entiende que hay que respetar eso, pero ¿tú lo compartes? No, lo respeto, compartirlo no. Pues no puedo compartirlo porque en el caso de la tarjeta Bono Gas, que tenía una parte importante del sector choferil, que pues mediante la cual recibían entre 3 galones y 3 galones y medio de gas interdiario, y que lo recibían a través en el caso de Santiago, a través del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento, vía el plan social de la presidencia, que le dotaba de una tarjetica plástica que se le entregaban en la gobernación de Santiago. Esto ha permitido, por ejemplo, que el pasaje se mantenga en 20 pesos, a pesar de que se han hecho estudios que establecen que el pasaje debe costar entre 47 y 57 pesos. Uno de ellos lo hizo la Oficina Técnica de Transporte. Entonces, no puedo compartirlo porque esto está creando una incertidumbre en el sector choferil ahora mismo, y si los choferes están desconcertados, mucho más desconcertados están los usuarios, que no han visto una mejoría en su calidad de vida, que no han visto un aumento de salario, que no han visto nuevos ingresos en su vida, y que sin embargo hoy se cierne la amenaza sobre el territorio nacional de un aumento en el pasaje. Entonces es una situación que está gravitando ahora mismo fuertemente en el país. En el caso, por ejemplo, del diésel, el diésel que se administraba a través de Industria y Comercio, a través de la unidad de hidrocarburos y de los apaches o inspectores que regulaban este servicio, aunque estos combustibles le llegaban a los sindicatos para entre 8 a 12 días, más o menos, unos combustibles que debían pagar por adelantado a refinería antes de recibirlo. Yo quiero que tú expliques lo de eso de que tenían que pagar por adelantado, porque para mucha gente es que a ustedes le daban el combustible. Ay, no, hermano. Los sindicatos acreditados por la Oficina Técnica de Transporte, una vez la OTT lo certificaba como tales, como transporte público de pasajeros, y que sus rutas eran neurálgicas para mantener el pasaje a un precio específico, como es el caso aquí, puedo citarte el sindicato del Licey, el de Villa González, el de Tamboril, el de Alto del Yaque, lo de Baitoa, lo de La Vega, esos sindicatos que interactúan directamente con la ciudad, que mueven los obreros y los estudiantes. Una vez certificados esos sindicatos, se le medía el galonaje. Por ejemplo, te puedo citar uno, el caso de Villa González, que le midieron su galonaje y se estableció que le podía el Ministerio de Industria y Comercio otorgar 7,000 galones de combustible. Ese combustible tienen que pagarlo por adelantado para recibir un descuento, que es el descuento de la ley 112,
que la última vez que recibieron ese combustible hace 4 meses, tuvieron que pagar esos 100,000 galones, primero depositar el dinero y entonces le llega el combustible. Y ahí es que reciben la llamada exención o subsidio. Los subsidios le estaban subsidiando el galón con 26 pesos. 26 pesos. De cada galón 26 pesos menos, pero no que le dan. No que le dan nada. Entonces, ¿cómo es el asunto? Hace 4 meses no lo estaban recibiendo. No, hace más de 4 meses que en el caso del sindicato de Villa González no recibía eso, pero igual el de Tamboril. El Tamboril tiene que no recibe 7 meses. ¿Y qué le han alegado? ¿Qué le habían dicho? Porque eso todavía porque el programa también vigente. estaba operando de manera deficitaria. Para las 14 provincias del Cibao, en los últimos meses apenas llegaban 200,000 galones. ¿Cuánto debieron llegar regularmente? Bueno, siempre se mantuvo entre 200 y 250,000 para toda la región. Son 3 días de ese ya denominado subsidio. Por eso algunos dirigentes choferiles del país, yo también en algún momento dije que era más la sal que el chivo, que uno se exponía, por ejemplo, al cuestionamiento de la sociedad, y que para una situación como esa era preferible que lo quitaran. Y finalmente lo quitaron. Y tal como tú decías en tu introducción, hay una parte de la población de forma abrumadora que se siente bien con que lo hayan quitado. Pero sí, porque se entendía que es un privilegio que se le da a los choferes gracias a esa capacidad que tienen de vamos a parar el país, vamos a meterle presión al gobierno. Era un privilegio que le daban al usuario, porque era el único subsidio que realmente le llegaba al usuario. Y muestra está que hace 10 años que aquí no se aumenta el pasaje. Juan, otra cosa que se decía era que eso no llegaba al chofer, que los dirigentes allá arriba se quedaban con eso, lo repartían, lo vendían incluso en el mercado de forma ilegal. No, mira, me gustaría que tú aclares eso. Hay toda una avanzada mediática en los medios de comunicación a denotar la estructura choferil arriba en su cúpula. Hay una avanzada y ahí tú ves, por ejemplo, el enfrentamiento que tiene el CONEC con los sindicalistas, con los principales dirigentes choferiles del país. Cuando se produce esta entrevista ahora mismo se está produciendo, y la mayoría del liderazgo choferil está en los tribunales con el CONEC ahora mismo. Entonces hay toda una avanzada para hacer ver eso ante la población, pero la realidad es que, por ejemplo, el programa del bono gas es personal, es igual que el bono luz, el bono comer, todos esos programas que tiene el gobierno, y que inclusive el organismo que aporta parte de esos fondos, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, en varias ocasiones reconoció en el que manejaba el plan social en ese entonces, el ingeniero Alburquerque, que era el programa más transparente que tenía el gobierno. O sea, eso es personal, no podía hacer nadie nada. Yo no puedo hacer nada con tu licencia, ni con tu cédula. Entonces, y el otro del, ¿cómo se llama? Gasoil y eso. Pero que te estoy diciendo cuál era el mecanismo. Por ejemplo, el sindicato de Baitoa recibe 3,000 galones. Primero la OTTT certifica la cantidad de choferes que tiene ese sindicato y cuál es el galonaje según la distribución nacional que debe recibir ese sindicato, que debe el sindicato recibir. Y cuando esos 3,000 galones llegan a ese tanque, tienen esos choferes ahí en fila esperando su combustible. Para llenar, como, ¿te has visto cuando dan la ayuda en la ONU? Esa ayuda que da la ONU, el que da la ONU a esos países africanos, y donde hay necesidades, así lo esperan. Yeah. O sea que ellos saben, los choferes, qué cantidad tiene su sindicato, cuántas veces ellos tienen que llenar el tanque, cuánto le toca a ellos de manera individual. Quiere decir que no hay brecha. El sector choferil ha logrado hacer negocio en el sector transporte. Yo soy uno de los que he hecho negocio en el sector transporte. He importado vehículos y lo he vendido en el sector transporte. El sector choferil lo ha hecho. La estructura, por ejemplo, como Conatra, le vende el vehículo, le vende los repuestos, tienen cooperativa, el sector está cooperativizado y han hecho negocios. Pero si ese programa al que hacemos alusión, incluyendo el bono gas, tiene alguna debilidad, la debilidad la tienen quienes lo administran, no es los dirigentes, porque son ellos los que tienen el control. Ahora yo te digo, Cerda, si el gobierno hubiese tenido, o los funcionarios del gobierno, una brechita, sabes que no hay cosa que disfrutan más, que disfrutan más los gobiernos que agarrar y meter 3 sindicalistas presos, o tirarle una cuestión arriba. Eso es así. Entonces eso es un programa que ciertamente
no cumplía el cometido para la necesidad que tiene el sector, pero al final el gran beneficiario ha sido el usuario. Tú hablaste hace un momentito de que ahora hay un grupo de dirigentes choferiles que están en los tribunales. Me gustaría que tú aclares un poquito en qué consiste lo que están haciendo allí, qué es lo que está sucediendo, este enfrentamiento con el CONE. Bueno, el CONE ha depositado un recurso de amparo donde entiende que la ruta, al ser del Estado dominicano, deben licitarse y que cualquier empresario que tenga la capacidad, que tenga la calidad, que pueda operar una ruta debe hacerlo, incluyendo el tema del transporte de carga. Ellos entienden que ellos pueden retirar su mercancía desde los muelles sin necesidad de que FENATRADO le trace la pauta de que de manera obligatoria sea quien retire la mercancía por ellos. Entonces ha habido una unidad de todo el empresariado dominicano en ese tenor y han elevado un recurso de amparo en los tribunales que hoy, en esta mañana de hoy, se ha empezado a conocer y ahí está citado la gente de CONATRA en la persona de Antonio Marte, FENATRADO en la persona de Juan Ubiere, FENATRADO, los camioneros, el compañero Cambite, el compañero Gervasio de la Rosa, casi todos los dirigentes choferiles del país ahora mismo están en los tribunales. Quiere decir que cuando tú decías ahorita al principio de la entrevista de que se verán muchas cosas, porque estos son temas que están en pleno desarrollo y que van a expandirse mucho. Entonces eso veremos qué ocurre hoy en los tribunales, porque lo que está diciendo el CONE es que los operadores tradicionales de ruta, como la Unión de Propietarios, donde está Caribe Tour, donde está el Metro, donde está Transporte Espinal, Aetrabús, Tareabús, toda esa gama de transportistas suburbanos e interurbanos, lo que le están diciendo a ellos que en cualquier momento esa ruta puede estar operada por un empresario cualquiera. Por otra gerenciada. Claro, y entonces el empresario ha encontrado la alianza con el Estado Dominicano, que evidentemente que le está respaldando. Tú has visto, por ejemplo, la declaración del ministro de Hacienda ayer, que dijo que el subsidio a los transportistas está quitado y ya es una decisión tomada y es irreversible, pero que a los empresarios el subsidio se le va a mantener, que a ellos no se le va a quitar. Oye, que no se le va a quitar, por ejemplo, a la Barrigol. ¿Tú has visto que la Barrigol te ha dado un pedacito de oro alguna vez? Que no se le va a quitar a la Falcon Brick, el Trataníquel, que tienen millones y millones, que no se le va a quitar a la Odebrecht, que ha cesado sus operaciones a raíz del escándalo de Petrobras. Sin embargo, recibe creo que 40 millones de gasoil subsidiado y gasolina y todo. Que no se le va a quitar, por ejemplo, a plantas generadoras que tienen decenas de años apagadas, sin embargo, tienen su subsidio ahí sin problema. Que ingenios que fueron cerrados a raíz de cuando se privatizaron la empresa del Estado en el cuatrenio del 96 al 2000, que están cerrados. Sin embargo, los representantes de esos ingenios continúan recibiendo ese subsidio. Que no tiene sentido. Porque yo entiendo en algunos de los aspectos cuando él dijo, bueno, los que son por ley hay que respetarlo, porque es una ley y esa ley habría que derogarla y el gobierno no puede. Porque hay una serie de empresas no puede derogar no puede derogar una ley, pero un decreto cuando no se está cumpliendo el cometido de la ley. Ya eso es otra cosa. Porque cómo puede invocar quien tiene un ingenio apagado hace 15 días, que hace 15 años, perdón, que él debe recibir los recursos de los contribuyentes, porque eso está en la ley, porque la ley tiene su normativa. Ahí ya eso es verdad. Vamos a hacer algo, vamos a la pausa con Juan para que retornemos en breve con este diálogo interesantísimo. Correcto. Adelante, señor director. Bueno, continuamos aquí con este interesante diálogo que estamos desarrollando con Juan Marte y queremos iniciar, Juan, esta segunda parte hablando un poquito de Santiago. Aquí en ocasiones se había hablado mucho de que había un desorden en el transporte, en el tránsito. Me gustaría que tú me digas actualmente cómo ves la cosa, si ha mejorado, si sigue igual, si ha empeorado. ¿Qué ha pasado en Santiago? Mira, si compara el transporte del país con el de Santiago, tenemos que decir que tenemos el más organizado. Si lo compara con algo, por ejemplo, con ese desastre que hay en la capital de la República. Eso es así. Es una realidad que está ahí. Pero, aún así, nosotros necesitamos en Santiago un plan de tránsito y transporte.
Hemos visto que alcaldes van, alcaldes vienen y su accionar en materia de tránsito y transporte solo se limita al tema de aumentar y crear franjas o administrar los poquitos impuestos que paga el sector a través del transporte público y el departamento de tránsito. A eso se ha limitado. Entonces en Santiago necesitamos nosotros, Cerda, crear un plan, porque ya Santiago no es la ciudad de los 30 coches de hace... Pero ¿debe dejarse de eso solamente al ayuntamiento o tú crees que deben integrarse otras instituciones? Claro que sí. Aquí tenemos instituciones como el Plan Estratégico, tenemos instituciones como Voces, tenemos la opinión de ustedes, los líderes de opinión pública, que tienen que aportar a crear, a organizar esta ciudad. Ya la ciudad de Santiago tiene 250.000 vehículos circulando y una población de 1.180.000 habitantes. Esa no es la ciudad de la antigua Belén, de la Jácuba, de la Benito Monción y su cochecito. Es una ciudad con proyección a convertirse en una gran metrópoli. Y entonces Santiago necesita que se creen las vías de acceso, los elevados, los túneles, las ampliaciones de algunas calles, para convivir, para coexistir con ese impacto vehicular que hay en Santiago, de lo cual el transporte público es la parte más insignificante. Siempre se habla del transporte público cuando se habla de atomización del tránsito. Y resulta que aquí tenemos 6.450 carritos de concho que trabajan interdiario, o sea que diario trabajan 3.225. Pero tenemos 250.000 vehículos. Quiere decir que 46.500, 700 son los vehículos privados. Así es. ¿Verdad? Eso no se ven. Pero que se vean o no se vean, lo que necesitamos es señalización, semaforización, que se cree una política de transporte aquí. Eso necesariamente tiene que ser trazado por el gobierno de la ciudad, el administrador de la ciudad, y tiene que venir de tránsito, tiene que venir de planeamiento urbano, esa decisión, claro, con el apoyo y la colaboración de los gremios, que le estamos pidiendo hace mucho a las autoridades que jueguen su rol. Aquí tenemos una situación en el transporte público, por ejemplo, de rutas ilegales, de rutas que están operando con cientos de unidades sin la autorización del ayuntamiento, sin la autorización de la oficina técnica, sin la autorización de la autoridad, y ahí están. Aquí hay muchas situaciones que se necesita que la autoridad juegue su rol, que actúe como tal, y eso se lo estamos pidiendo los gremios. Los gremios queremos colaborar con las autoridades en un mejor transporte, en una mejor ciudad. Yo se lo vivo pidiendo, prácticamente lo estoy invocando ya. Del actual alcalde, ¿cuál ha sido la respuesta? Bueno, yo tuve una reunión con el actual alcalde, creo que fue la semana pasada, sí, el jueves. Y él muestra mucha disposición de trabajar, de colaborar, de actuar en esa dirección. Y inclusive para la semana que viene tenemos una reunión ya interna con la CNTT, para él escuchar de alguna manera las inquietudes del liderazgo choferil, de los taxistas, del sector concho, del transporte escolar, del transporte interurbano, de los motoconchos, inclusive escucharlo. Y nosotros esa es una iniciativa que la vemos bien, es el primer contacto que tenemos con el alcalde después que ganó, y pienso que la intención que él tiene en materia de transporte es muy loable. Hablaste de los taxis. Los taxistas han tenido ciertas preocupaciones por la incursión en el país de una empresa que, como tú me decías ahorita, no sabemos dónde está, pero sí está en internet y en el celular de cada quien. Mucha gente la está usando. Eso ha llevado a que la estructura y la política de marketing de las mismas empresas instaladas en el país cambie. Me gustaría que tú me hables un poquito de lo que ustedes están haciendo para enfrentar esa competencia y para prepararse para estos tiempos que están demandando un cambio en el tipo de servicio. Bueno, esta compañía que tiene su nombre, Uber, ha irrumpido en el escenario mundial, se puede decir, con unas propuestas muy vanguardistas, muy agresivas, muy revolucionarias, inclusive en materia de transporte, ofertándole a los usuarios mejores precios y se puede decir que buenos servicios. Y eso ha logrado que logre captar una parte importante del mercado del taxi en el mundo.
En el caso de Santiago, ellos no han logrado lograr un espacio significativo, pero sin embargo ya ellos están aquí. Al principio nosotros decíamos que es una compañía fantasma, seguimos diciendo que es una compañía fantasma, porque en materia de transporte aquí hay que solicitar la acreditación. En el caso del ayuntamiento, usted ve que el sistema de transporte aquí lo regula el ayuntamiento. Sí, sí, sí. Entonces ellos no han solicitado acreditación al ayuntamiento, que el ayuntamiento tiene ley especial en materia de transporte, mediante la ley 176-07, pero no han solicitado, se mueven por el país entero. Yo creo que no en el ayuntamiento, en ninguna parte del país. Sí, han solicitado, se mueven por el país entero, pero el transporte interurbano lo regula la OTTT, que fue creado mediante el decreto 483, y no vemos tampoco que han solicitado acreditación en la OTTT. Sin embargo, ellos están dando servicios de transporte en la República Dominicana. Como llegamos aquí, como este es un paisito bananero, usted aquí ve. No hay ley, aquí no hay ley, no hay nada. Entonces, ciertamente algunos usuarios se sienten muy cómodos con ellos. Por los precios han obligado, tal como tú decías, Cerda, a que los empresarios del taxi, los dueños de compañía, los que tienen el negocio, porque hay gente que entiende, inclusive cuando me ve a mí hablando aquí, me ve desafiando algunos sectores, que nosotros como gremialistas tenemos empresas. Yo no tengo empresa de taxi. Para todo el mundo tú eres dueño de empresa de taxi. Bueno, pues un error grave, porque a veces van gente a mi oficina y me dicen, ayúdame a conseguir una franjita, yo no tengo franja, ¿entiendes? Yo no tengo un carro en el transporte, yo no tengo empresa. Por eso el CONENO me está sometiendo y reclamándome espacio del país, porque está sometiendo a lo que él lo ha visto, inscrito en la DGI, inscrito en la OTTT, inscrito en los ayuntamientos como propietario de vehículos. Yo no tengo empresa de transporte. Yeah. Yo soy un empresario y hago mi negocio y le busco la comida de mis hijos, pero no tengo inversión en el transporte. Yeah. En el transporte no la tengo ni la he tenido nunca. Entonces, esa es una situación que la han estado manejando los dueños de compañía, los propietarios de la compañía, que se han reunido con los taxistas y en primera instancia, para ser más competitivo con Uber, porque Uber es una compañía que desafía los capitales de ellos. Sí. Han propuesto la rebaja de 50 pesos. Preguntaba hace un ratito Moisés aquí, ¿esa rebaja ante esta situación que se presenta con el subsidio de combustible se mantendrá? Supongo, porque es que los subsidios no afectan a los taxistas nunca han tenido subsidio. Al taxista el gobierno nunca... Ni el bono gas, nada de eso. El gobierno nunca le ha subsidiado nada a los taxistas. Okay. No han estado incluidos en ningún plan social del gobierno los taxistas. Eso Juan, nunca finalmente ya, porque me hicieron señal ya que nos quedan 2 minutos. ¿Algún mensaje que tú quieras enviar a la población y sobre todo al sector choferil en este momento de crisis? Al sector choferil, que actúe con pie de plomo, que actúe con calma, con paciencia, que los temas que vamos a tratar, que las discusiones deben ser en la mesa, que las batallas deben librarse en la mesa de negociación, de las conversaciones, porque nosotros no podemos echarle más leña al fuego. Nosotros ni poner en riesgo la vida de los choferes, ni poner en riesgo la vida, ni poner en riesgo la propiedad privada, ni violentarle los derechos individuales de cada persona. Si tiene que protestarse, se va a protestar dentro del marco de la ley. Si hay que tomar alguna decisión con la tarifa, eso vendrá de la decisión de la base, y que no se dejen arrastrar por algunas personas que tienen propósitos ulteriores y que están tomando lo que está ocurriendo para ligarlo con otras cosas. En la CNTT, yo le hago un llamado a los hombres de la CNTT y a los de otro gremio también, que nosotros en el sector choferil tenemos la suficiente capacidad, la suficiente sobriedad para salir airoso de esta situación, sin necesidad de que tengamos que ir a Rafael a ver un compañero, o al Ingenio, o a la 30 de marzo a ver a un compañero, a un dominicano. Que actúen con mesura, tranquilo, que la CNTT se va a reunir este jueves y va a empezar a tomar decisiones en materia de transporte. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos en esta tarde, por traernos estas orientaciones y estas posiciones que tienes tú y que tiene el gremio que representas, y ojalá que, como tú dices, todo se discuta en la mesa. En la mesa, que nosotros en la CNTT preferimos que la batalla sea en la mesa. Así debe y ojalá que Monseñor Agripino Núñez
cree una mesa de diálogo, así como la ha creado para los temas laborales, cree una mesa de diálogo del transporte y lo lanzo como propuesta en tu programa, donde esté el sector empresarial, donde esté el sector público, gobierno, y estemos los transportistas para ver qué es lo que los empresarios quieren, porque si los empresarios quieren invertir, que inviertan. Aquí hay mucha chatarra, aquí hay un parque vehicular que hay que renovarlo. Claro, pueden hacerlo. Que inviertan y que participen donde puedan participar, sin necesidad de que tengamos que irnos a los tribunales y matarnos todos por eso. La madurez exige que nos sentemos y los nuevos tiempos exigen que los temas fundamentales de la sociedad deben discutirse en la mesa de diálogo, no confrontándose. Así es. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, señores. Mañana estaremos de vuelta en una entrega más de su espacio de ahora. Buen provecho.